Hola, bienvenidos a todos. Si entraste es porque no sabes qué hacer con la nueva generación, si ponerla dentro de un gabinete o dentro de una pecera, porque básicamente parece que es la única solución viable para que nuestras placas bases no queden como una U en 3 meses. No te voy a mentir, este contenido es pesado, no es entretenido porque es un contenido cargado de información, quizás no tan simple de digerir, pero te prometo una cosa: cuando termines de ver el video entenderás perfectamente lo que verdaderamente está pasando con las temperaturas de los procesadores de nueva generación. Al final voy a dar varias soluciones, hay una recomendada y serás vos el que decida si conviene o no la nueva generación, pero con toda la información y entendiendo bien qué es lo que está pasando. Ahora sí, arranquemos. Quiero hacer una breve intro para ponerte en contexto porque si no, no se va a entender bien. Hay algo que es difícil de explicar porque tanto la frecuencia, la temperatura, el consumo, y no nos olvidemos de la litografía, que es marketing pero a medias, no voy a entrar en detalle sobre la litografía, pero estas 4 cosas que nombré van un poco de la mano excepto en un punto de estos 4. Empecemos con la litografía, que es el punto más fácil de explicar. Se baja la litografía, se reduce lo que está dentro y se gana un poco de espacio. Esto mejora el consumo, súper resumido, y también la facilidad de enfriar porque tenemos que enfriar una superficie más pequeña. Ahora, a tu derecha voy a poner la frecuencia y a tu izquierda el consumo. Estos dos se relacionan de manera directísima, no hay manera de separarlos, pero el problema es que todo lo que ganamos con la litografía lo usan para ajustar más las tuercas y hacer que las frecuencias sean las más elevadas posible. Eso es el objetivo y como daño colateral eleva el consumo y la temperatura. Estamos en un punto que da miedo, pero por lo menos no vi estrangulamiento térmico en ninguno de los dos procesadores. Bueno, en Intel sí, pero por otro motivo. Ya vamos a llegar a eso. Y existen 2 niveles de temperatura. El primero es una alerta, que es cuando vemos lo que mencioné recientemente, el estrangulamiento térmico. Nos está diciendo que nos estamos pasando de largo y de ahí para arriba es donde ya puede ser peligroso para el producto. Ahora, realmente la temperatura no está tan atada a eso como si lo está el consumo. Queremos bajar el consumo y subir la frecuencia. No se puede a menos que hagas undervolt. Pero en procesadores es que vienen tan justos que mucho consumo lo vas a bajar y tiene un límite acotado porque están relacionados de manera directa. Pero podemos subir la frecuencia sin ningún tipo de daños si logramos bajar la temperatura. Y esto sí se puede hacer porque se pueden controlar por separado. Entonces, el gran problema de los procesadores gama alta se podría pensar que es por una baja calidad en los disipadores, que por agregar algo a AMD ni siquiera trae uno. También más adelante hablo de la locura que hizo AMD con su cápsula, pero todos sabemos que los disipadores de stock y más los de Intel son para torturarlos y tirarlos. O si sos una persona más estable emocionalmente, los dejas dentro de la caja y compras unos que sean para disipar realmente la temperatura y no unos de juguetes como para cumplir. Pero el problema viene por otro lado y para entenderlo lamento tener que explicar muchas cosas que voy a resumir todo lo que pueda. Lo primero es entender que los procesadores tienen una velocidad base y una turbo. La diferencia es que la velocidad turbo solo aplica para un solo núcleo. Nunca va a tener esta velocidad a la totalidad de los núcleos. Esto se aplica de manera automática dependiendo lo que necesite el sistema. Hasta acá es la manera clásica de potenciar sus procesadores sin llegar a ser cosas locas como lo que estamos viendo. Ahora, AMD tiene una tecnología que se llama XFR que logra desbloquear este turbo a un segundo nivel, si se dan las condiciones, ¿no? Es decir, si la temperatura está por debajo de lo que la tecnología considere inapropiado y ve que tampoco tiene problemas con la alimentación, entonces hará un overclock automático elevando la potencia más allá del límite del núcleo que esté en modo turbo. XFR es lo mismo pero con mejoras que se complementa muy bien con la tecnología de ellos llamada Precision Boost 2. Básicamente se conecta con XFR2 y logra elevar la frecuencia de más núcleos, obviamente también con ciertos requisitos a cumplir de temperatura y energéticos. De hecho, XFR2 es el que le da permiso a Precision Boost para que pueda elevar las frecuencias de más de un núcleo cuando lo ve oportuno. Esto ya se puede considerar overclock automático. Aparte de esto, tiene otra implementación llamada Precision Boost Overdrive. Esto es, como yo lo entiendo, algo que se suma a lo anterior y mejora algunos apartados porque logra controlar y regular la potencia que está usando para abastecer los núcleos
También controla la corriente que proporciona los VRM y puede mejorar el overclock, pero también el undervolt. De esta manera, cuando está en modo de baja demanda, AMD logra un consumo bastante bajo porque hace uso de esta tecnología para bajar el voltaje haciendo undervolt. Es por este motivo que AMD no está interesado de momento en poner núcleos de eficiencia. Intenta resolver el consumo de una manera diferente. Hay mucho más detalle acá, con esto estamos bien para entender lo que explicaré más adelante. Por último, también hace uso de los sensores de temperatura para monitorizar todo lo que está pasando. Todo esto que le resumí de AMD hace que en esta generación eleve la temperatura justo a los 95 grados en alto rendimiento. Más adelante voy a dar más detalles sobre lo que está haciendo AMD y mi descontento y mi preocupación, pero antes necesito hablarte del competidor directo de AMD. Intel sigue con una práctica en este sentido similar pero más clásica. Tenemos también la velocidad Turbo Boost 2.0 que solo aumenta la frecuencia de un solo núcleo similar al XFR, y Turbo Boost Max 3.0 que aumenta la frecuencia de dos núcleos parecido al XFR2. Por último tiene lo que se llama Thermal Velocity Boost, que engloba otras dos tecnologías que no voy a explicar, pero básicamente aumenta la frecuencia de más núcleos, una suerte de lo que AMD hace con el Precision Boost 2. Ahora hablemos de los problemas que tienen a día de hoy las nuevas generaciones con respecto a la temperatura. Existe un problema externo y afecta a la temperatura de procesadores Intel. Es un agregado en algunas placas bases llamado Multicore Performance o MCE o Multicore Enhancement. Este es el nombre genérico, como siempre cada fabricante agarra el nombre y le pone el que quiere. En el caso de ASRock es BFB, Base Frequency Boost, y en el caso de Asus es APE, Asus Performance Enhancement. No sé cómo se llama en otras marcas y no sé si todas las marcas hicieron lo mismo. Creo que Gigabyte no tenía nada de esto y para estos nuevos chipsets Z790 lo agregó también. Esta implementación no es nada nuevo en absoluto. Parece que desde la generación Alder Lake y Raptor Lake vienen activadas en los chipsets Z690 de manera automática y cada vez presionan más y ya llegamos a un punto que es más lo que complican que lo que ayudan. Como verán, esta tecnología no es propia de Intel, nace del límite que le pone a sus procesadores que no son K, entonces los ensambladores idearon esta forma para poder elevar la frecuencia de los procesadores Intel sin que sean K, pero se activa también en procesadores K. Esto fue hecho por primera vez por ASRock y después Asus lo copió entre comillas porque lo hace de otra manera. Funciona un poco mejor, pero se inspiró en ASRock y tampoco funciona de 10. El problema es que en Intel los procesadores actuales tienen lo que se llama Thread Director, que se comunica con el sistema operativo enviándole telemetría para saber cuál es el procesador que está mejor calificado para hacer determinada tarea. De esta manera puede descansar alguno y potenciar otros para evitar temperaturas altas y consumos elevados, pero si el hardware de la placa base está empujando y forzando a lo torpe, no deja que funcione de manera óptima. ¿Qué tiene de malo esto? Bueno, eleva la frecuencia de todos los núcleos del procesador sin tener en cuenta nada, bueno, casi nada, tiene el límite de temperatura. Y peor si le pones una refrigeración líquida. Esta tecnología intenta seguir empujando tu procesador porque a medida que lo enfríes, esta tecnología lo empuja más. El problema es que existe algo que yo llamo quiebre de frecuencia en overclock. Existe un punto cuando elevamos la frecuencia y nos pasamos de ese quiebre donde se dispara el consumo de manera exagerada y no ganamos casi nada. Si esto empuja para llegar a una temperatura límite, poner una mejor refrigeración hace que justamente aumente la frecuencia, sobrepase el quiebre del que hablo y el resultado final es un consumo altísimo que ronda los 300 watts, casi ninguna ganancia extra y una temperatura muy preocupante. Y lo que pasa con Intel es que los ensambladores van un poco a ciegas con Intel y terminan con resultados lamentables. Esta opción que se encuentra en la BIOS es una tortura para cualquier profesional que tenga que dejar la computadora por varias horas haciendo tareas en cola, porque es imposible despejar tu mente de la temperatura que va a tener el procesador. Te da la sensación que le resta un mes de vida por cada hora que pasa de render. Ahora, como verán, AMD lleva al límite sus procesadores, pero de manera consciente, no es un error o algo externo, literalmente
llevaron sus procesadores al límite con un overclock bastante exagerado en mi opinión. Intel, por otro lado, hace uso de una práctica similar a la de AMD, pero más adelante verán que no es el problema, sino, como expliqué antes, el problema de Intel es externo, o hasta donde pude ver es externo. Ahora, con todo lo que hablamos, me gustaría darles mis consejos si van a comprar uno de estos procesadores y ustedes sabrán cómo usarlos. Primero, Undervolt yo lo descarto por completo, el motivo es que prefiero estabilidad por sobre todas las cosas. Bajar el voltaje manteniendo el rendimiento puede ocasionarte en un apagado de la PC de manera inesperada y nadie quiere esto, menos si estás dejando trabajos en cola para dejar que se rendericen, y si se reinicia a mitad de un trabajo que tarda horas no te va a hacer ninguna gracia. Lo segundo, en el caso de Intel, desactiven cuanto antes la opción de MCE de ensambladoras de placas bases que solo aportan problemas y es más marketing para vender una placa base que otra cosa. Esto baja entre 30 y 40 grados de temperatura con poca pérdida en el rendimiento, en torno al 8%. En el caso de AMD, desactiven todo lo relacionado al overclock automático como Precision Boost Overdrive. Si encuentran algo llamado Core Performance Boost, también desactívenlo. La pérdida de rendimiento también es de alrededor de un 10% y baja la temperatura entre 30 y 40 grados. Es también una locura lo que baja haciendo este tipo de prácticas. La tercera solución es la más obvia, cambiar el disipador, y lamentablemente no puedo aconsejar algo porque no tengo experiencia como para dar una buena recomendación en esta nueva generación. Existen muchos en el mercado y es difícil saber cuál es mejor costo-beneficio. Aún así, buscarás en internet cuáles son los mejores disipadores para el 13900K y este es un consejo que te puede servir si estás distraído. No existe a día de hoy mucha información con respecto a este procesador y disipadores. Te aconsejo que busques disipadores para el 12900K, que como tiene más tiempo en el mercado, hay más cantidad de datos sobre este y comparten el mismo tipo de disipador. AMD tiene un modo Eco en su aplicación Master Utility, que por lo que vi mejora la temperatura, pero baja bastante más el rendimiento porque lo que hace es impulsar el procesador hacia abajo, es decir, sin el eco activado overclockea. Con el eco activado hace Undervolt y trata de bajar el rendimiento o no saturarlo tanto. Ojo con esto porque creo, no estoy seguro, pero me da la sensación de que también cambia el planificador del procesador, o sea, el comportamiento que tiene a la hora de hacer turbo o no hacer turbo y todo ese tipo de cosas. No voy a explicar mucho sobre el planificador de una CPU, pero lo que haría es bajar otro poco más el rendimiento. Por desgracia, no existe un modo para que el procesador funcione con las velocidades de stock, y una aclaración más: para poder activar el eco tienen que estar habilitados desde la BIOS todos los apartados que dije que desactiven de AMD, como Precision Boost y los demás. Y acá una pequeña reflexión de todo esto. En principio pensé que esto que está pasando era lo peor para nosotros como usuarios, pero es que no lo sé. El problema que veo real de todo esto es que vengan activados por defecto y las presentaciones sean con todo esto activado. Esto no es muy transparente porque al final nos da la sensación que tenemos que limitar el procesador. Bueno, a mí me da la sensación, no sé al resto, pero realmente lo que estamos intentando hacer es desactivar todo y llevar el procesador a los valores stock. Años atrás batallamos para poder subir un poco la potencia porque los procesadores venían un poco limitados. Ahora batallamos porque vienen al límite. Y ojo que cuando dije al límite es literal. AMD en su web dice que las temperaturas máximas es de 95 grados y pasando eso nos daría un estrangulamiento térmico. Y los procesadores están empujando el procesador hasta los 95 grados. Es decir, llevaron sus procesadores al límite de manera consciente. Que hay personas que limaron la cápsula del procesador donde apoya el disipador porque aparentemente es demasiado gruesa y así baja más la temperatura. Pero claro, no solo necesitan hacer eso porque al limar y bajar 1 milímetro del espesor perdés la superficie de apoyo de todos los disipadores, es decir, AMD elevó el grosor del encapsulado perdiendo un poco de eficiencia térmica. Por eso tuvo que hacer el encapsulado este nuevo de aeroventilas y así dejar salir un poco de temperatura por los costados, y todo para no entregar disipadores y hacerlos compatibles con la generación pasada,
porque si hacían las cosas como debían, los disipadores no serían compatibles y tendrían que haber entregado unos con cada procesador. De verdad que no quiero decir nada porque calentarse con este tipo de cosas no tiene sentido. En mi opinión es para no comprar ningún procesador de AMD en esta generación, pero bueno, es lo que opino yo, ¿no? Cada uno comprará lo que más le sirva para su estación de trabajo. Ahora, surge el gran dilema. Si hacen lo que recomiendo, desactivar lo que mencioné, que vimos que baja ambos procesadores en torno al 10% en rendimiento, ¿cuánta ganancia hay realmente con la anterior generación quitando todo esto? Bueno, la ganancia es en torno al 20 y al 30%, incluso en Cinebench es de un 50%. A esto le tenemos que restar el 10% y cada uno decidirá si le renta o no cambiar o actualizar. Dos últimas aclaraciones. 1. Ojo con los benchmarks de AMD porque en Windows 11 da problemas, el rendimiento baja en multihilo y cuando se hacen los benchmarks deberían ver en qué sistema se está haciendo las pruebas. Y en el caso de Intel también ojo con los benchmarks porque cuando lo ponen al 100% de su capacidad están haciendo algo que no se da en un uso real. Recordemos que Intel tiene núcleos de eficiencia y estos núcleos es casi imposible ponerlos al 100 de su capacidad, justamente porque son para descomprimir con tareas simples o de baja demanda. A los procesadores potentes de estos sí pueden llegar al 100%. El problema con estos benchmarks es que muestran un consumo más elevado y con mayor temperatura. Todo esto que menciono en el video sobre Intel hacen que en ocasiones sobrepase los 100 grados y terminen estrangulándose térmicamente hablando y bajen el rendimiento un montón. Me gustaría que comenten sus opiniones con respecto a todo esto y cómo ven la compra de un procesador de nueva generación. Voy a seguir más de cerca a Intel, AMD creo que es para descartar en esta generación, pero es muy difícil analizarlo todo por lo que está pasando y por eso me gustaría saber sus opiniones. Esto es todo lo que puedo aconsejar con respecto a este problema. Dejen sus soluciones en los comentarios, quizás alguno tenga una mejor experiencia y ayuda a los demás con su comentario. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo video.